En la clase de hoy lo que vamos a ver es vicios del acto voluntario. ¿Por qué vamos a ver vicios del acto voluntario? Ya vamos a ver de que, ¿qué significa que algo esté viciado? Significa que hay un defecto en su carácter constitutivo que no le permite ser lo que realmente debería ser, ¿no? Es algo que tiene algún tipo de vicio, algún defecto, un error, un problema que le impide ser lo que debería ser. Entonces habíamos dicho que el acto voluntario tenía tres elementos internos: el discernimiento, la intención y la libertad. Casi siempre a mí libertad me sale voluntad. Discernimiento, intención y voluntad, porque uno lo dice rápido y bueno, pues. Bien, y también estaba la exteriorización como el elemento externo. Bien, habíamos dicho en la clase pasada que un hecho voluntario era aquel que tenía discernimiento, intención y libertad, pero un acto involuntario no era eso. No era lo contrario, que sería un acto realizado sin discernimiento, intención o libertad. ¿Qué era un acto involuntario? El que era realizado sin discernimiento. ¿Incluía lo que era menores de edad? No. Sí, o sea, justamente, ¿qué es un acto realizado sin discernimiento? Un acto realizado por menores de edad, o por personas con padecimientos en su salud mental. Entonces, la doctrina clásica no se ha puesto a pensar en la idea de vicios sobre el discernimiento, y siempre lo ha analizado de una manera binaria. ¿Se tiene discernimiento o no se tiene discernimiento? Cuando no se tiene discernimiento, el acto deja de ser voluntario y pasa a ser involuntario. Pero no pasa lo mismo con la intención y con la libertad. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos intención o libertad, no vamos a dejar de tener un acto voluntario. Vamos a tener un acto voluntario viciado. Entonces, la intención, que recordemos que era el direccionamiento de la voluntad o ese querer, puede ocurrir que yo, por error o por dolo, este dolo no tiene nada que ver con el dolo del derecho penal que uno ve en las noticias, mi direccionamiento esté errado. Porque, a ver, si yo quiero una determinada cosa y desconozco, por ejemplo, yo quería alquilar una cosa y la termino comprando, mi intención, mi querer está evidentemente descalibrado. Eso por error. Ya vamos a ver cuándo ese error es un obstáculo para que el acto voluntario genere sus efectos. Y por último, la libertad, que es este poder o este dominio sobre las circunstancias del acto, se van a ver viciados por la violencia. Ahora bien, si un acto jurídico o un acto voluntario tiene uno de estos vicios, lo que vamos a poder buscar es la nulidad del acto. Nulidad es un concepto que van a aprender ahora al final del programa de esta unidad, de esta materia, pero que lo van a ver en todos lados. Y es más, los profesores ya deben haber hablado de nulidad constantemente, hablan como si todo el mundo supiera qué es la nulidad, porque es un concepto tan básico en el derecho que ya nos olvidamos lo que era no saber qué es la nulidad. La nulidad es agarrar los efectos de un acto jurídico. Recordemos, el acto jurídico tenía como efectos el nacimiento, modificación o extinción de una relación o situación jurídica. Agarrar esos efectos y retrotraerlos al momento anterior a la realización. Porque, como si la palabra existencia nos choca un poquito, porque la inexistencia del acto jurídico es otra cosa que los franceses tienen. Entonces, si bien sí es la idea de que nunca haya existido, hay algunas cosas que se van a mantener, ya vamos a ver qué se mantiene y qué no se mantiene. Entonces, retrotraer las cosas al estado anterior. ¿Por qué? Porque tiene un defecto estructural que hizo que, en lugar de realizar el efecto como nosotros queríamos, haya estado relativamente truncado. Y como dice muchas veces el profesor de esta cátedra, Rolli, dice: si uno se empieza a abrochar mal la camisa, no le puede abrochar bien. Tiene que desabrocharla entera para volverla a abrochar, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir en esta unidad? Vamos a ver qué es el error, qué es el dolo y qué es la violencia y cuándo ellos generan la nulidad del acto. Porque no siempre vamos a ver que se genera la nulidad del acto. Entonces, bien, ¿a qué te suena error? Sí. Podría, el matrimonio se podría volver nulo cuando Sí. había un error, por ejemplo, de tipeo. De tipeo, no tanto, pero un error de tipeo vendría a ser una equivocación. No, me parece que hay tantos errores de tipeo en este mundo, esas cosas que tienen, sobre todo la gente extranjera que les escribieron mal los nombres. Una equivocación. Uno se equivoca a veces por ignorancia, ¿no? Pero también equivale a la ignorancia. El viejo código diferenciaba ignorancia, ignorancia de error, a pesar de que el efecto era el mismo. Entonces, se trata de un conocimiento equivocado, o de un desconocimiento de una circunstancia que rodea al acto jurídico, al hecho voluntario. Y que por lo tanto hace que nuestra intención no esté del todo calibrada o no esté apuntando allí donde realmente hubiera querido apuntar si nosotros hubiéramos tenido el conocimiento adecuado o el conocimiento de la situación. Vélez separaba esta cuestión de error de ignorancia, lo separaba, hacía una pequeña disquisición, pero no había un efecto distinto. Nuevo código directamente vamos al error sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver que cambió mucho el error en otra cuestión. Pero bien, primera consideración respecto al error en el programa, en el código, en el material. ¿Qué pasa con el error de derecho? Es el conocimiento equivocado o desconocimiento de la norma que regula el acto jurídico en cuestión. La pregunta es, ¿deberíamos atender al error de derecho como causal de nulidad? ¿Qué te parece? Yo puedo decir, mira, no sabía que la ley funcionaba así. ¿Por qué? Hay un artículo en el Código Civil que Ajá. dice La ignorancia de la ley no ampara a la persona para incumplirla. No sé si es el artículo... Claro. Es el 4, el 5 o el 6. No sé muy bien. Pero exactamente. Entonces, en principio, el error de derecho es inaceptable. Inaceptable como causal. A niveles históricos, y te lo comento porque en clases se suele comentar y es un dato anecdótico, los militares en Roma y las mujeres, en algunos casos muy particulares, se les permitía argumentar error de derecho. Se entendía que la mujer por esa cosa machista que tenía el derecho romano y los militares por una cuestión de privilegios a los militares, ¿no? También puede ser porque hayan sido un poco más duros en algunos aspectos. Pero bueno, las situaciones apremiaban cuando uno era un soldado romano y tal vez a veces no había tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, bien, lo que nos va a interesar a nosotros, ya que el error de derecho no funciona, es el error de hecho. Es una situación, una circunstancia que rodea al acto jurídico cuyo conocimiento equivocado o desconocimiento me provoca a mí un acto jurídico cuya intención no se respeta a lo que yo realmente quería. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es diferenciar un error esencial de un error accidental o incidental. ¿Qué quiere decir?
que yo no voy a poder pretender anular el acto jurídico cuando ese error no recae sobre una parte importante de nuestra transacción. Por ejemplo, si yo te compro, yo soy una panadería, y te compro a vos, sin ninguna especificación de calidad ni nada, 1000 kilos de harina triple cero. Que vos me traigas cañuelas, que vos me traigas Blancaflor, que vos me traigas, no sé qué otra marca de harina, hay Tres Molinos, vos me traigas alguna marca en particular, en la medida en la que se respete la calidad, me parece que es bastante accidental. Sobre todo si no estipulamos algo en particular. Entonces yo no podía decir, no, mirá, yo te compré estos 1000 kilos de harina porque pensaban que eran cañuelas. No creo que podamos lograr anular el acto. Entonces vemos que va a ser un error esencial, aquel que recaiga sobre la esencia, sobre el tipo de acto jurídico. Entonces no es lo mismo decir yo pensaba que estaba alquilando esto a decir que yo estaba comprándolo. Entonces yo ponía el ejemplo, che, Joaquín, ¿tenés algo sobre derecho romano? Sí, toma, te lo doy. Todo el libro de derecho romano. ¿Qué hice? ¿Una donación? Me parece que fue más un préstamo, pero vos en una de esas interpretaste que era una donación. Cayó todo. Vos en una de esas interpretaste que era una donación. ¿No? Porque yo no dije, tomá, te lo presto, devuélvemelo cuando quieras. No hice referencia a nada de eso. Lo único que te dije fue, bueno, necesitas algo de romano, toma. Y te doy un libro de romano. Entonces, ahí hay un conocimiento equivocado de un hecho que está alrededor del acto jurídico que es esencial. ¿Por qué? Porque es el tipo de acto. Mientras que yo pensaba que era un comodato, un préstamo gratuito, vos pensabas que era una donación, un regalo. En ese caso sí se podría tratar de... No solamente, o sea, tenemos por un lado que tiene que ser esencial y ya vamos a ver qué otra cosa tiene que ser para que pueda ser anulable, porque también vos no tenés la culpa si yo me expresé mal, pero ya vamos a ver qué otra cuestión necesitamos. También puede ser la calidad o la cantidad. Si yo te pago, no sé a cuánto está el oro puro, pero el oro puro, por ejemplo, que esté a 2.500. 2.500. Y el oro 18, que es un oro que tiene una... ¿Cuánto sería? 3 partes de oro por una de algún otro metal, que suele ser plata, está a 1.500, mucho menos. Entonces, si yo te compro por 2.500 joyería de oro, ¿qué te estoy comprando? ¿De oro puro o de oro 18? Te la estoy comprando a 2.500, así que intuyo que es oro puro. Vos me decís, mirá, Joaquín, te vende esta joyería de oro, 2.500 el gramo, perfecto, yo hago el catálogo, te lo compro, etcétera, a 2.500 el gramo, entonces yo digo, listo, es oro puro, y me llega que es oro 18. Yo me equivoqué porque tuve un conocimiento equivocado pensando que era de 24 quilates y en realidad era de 18. Entonces, en principio podría, ya vamos a ver qué otro requisito tiene. El sujeto, yo hoy hacía todo un ejemplo muy raro, en donde yo lo contrataba a Pallarol para que me haga un regalito para mi mujer en el casamiento. Pallarol es el platero que hace los bastones presidenciales. Por un lado está la cuestión medio mítica, pero es dentro de todo uno de los mejores plateros argentinos. Entonces, yo busco por Facebook, Pallarol, le escribo a un tipo que se llama Pallarol, hola, mire, quería hacer un encargo. Bueno, está bien, me hace el encargo y cuando voy a pagárselo no era Pallarol. Era otro que también se llamaba Pallarol, también se dedicaba a la platería. A mí me da igual quién sea el sujeto. Es un sujeto bastante esencial si yo lo busqué al mismísimo Pallarol. En cambio, no lo accidental puede ser la marca de la cosa en la medida en la que la marca no haya sido estipulada en relación a su calidad. Puede ser cuestiones como los detalles. Pienso, a ver, si yo compré un auto
pensando que incluía un determinado servicio. Viste que hoy en día los autos tenés como 10 modelos distintos del mismo auto según uno tiene para subir las ventanas automático y no. Ahora, ¿el auto esencialmente para qué es? Para manejar. Entonces, difícilmente yo pueda llegar a decir que los levantavidrios automáticos eran un elemento esencial del acto. Como mucho, era una cuestión accidental, entonces yo no voy a poder anular el acto diciendo, no, yo pensaba que este modelo incluía levantacristales, así que anulemos el acto por error. Ahora bien, el error solo no basta, porque yo te hago el ejemplo. Yo agarro, me contacto con Pallarol, con este Pallarol trucho, y llega el día del pago. Este hombre estuvo trabajando un mes entero, me trae, ¿no?, la tonterita con todos los cositos, y yo no se lo quiero recibir porque él no es Pallarol. ¿Sería justo para él? Obviamente uno diría, pareciera que no es justo para mí, porque yo quería contratar con Pallarol, pero él tampoco tiene la culpa de ello. Entonces, lo otro que vamos a pedir respecto del error es que el error sea reconocible. Y acá es fundamental que analicemos el viejo código para ver cómo cambió y para que reflexionemos lo importante que es el cambio. En el viejo código no te pedía reconocibilidad, te pedía excusabilidad. ¿Qué quería decir excusable? Que cualquier otra persona que haya podido cometer ese error, ¿no?, que una persona en tus mismas circunstancias se haya podido equivocar de la misma manera que vos. Entonces, que no era producto de tu negligencia, sino que era producto de las circunstancias, ¿no? Mira vos, te confundiste. La verdad que le podría haber pasado a cualquiera. Entonces, no protegíamos al negligente, ¿no? O sea, si de repente yo me dedico a la compraventa de oro y sé que me están vendiendo a 1.500 y a 1.500 sale el oro 18 y yo después vengo a pretender que era oro 24 y que pensaba que estaba pagando el oro 24 muy barato, difícilmente me crean que me confundí. Ahora bien, ¿cuál era el problema? Supongamos esta cuestión de excusabilidad. Supongamos que el juez determina que cualquiera se haya podido equivocar porque este hombre era parecido a Pallarol. En la página de Facebook en ninguna parte decía no soy el Pallarol de... Coso se llama igual, es el mismo pelo entrecano, ves las fotos del taller, está lo mismo. Tiene una foto de un bastón que no le hizo el presidente sino a otro, pero es muy parecido. Entonces de repente dice el juez, no, la verdad que cualquiera se podría haber equivocado. Entonces anula, el Pallarol falso recupera su cosa y yo recupero la plata. Entonces a todo esto nosotros nos fijamos ¿en quién? En mí. En ningún momento nos fijamos en qué hizo él para ver si se anulaba o no se anulaba. El juez lo único que se fijó fue si yo me equivoqué, si alguien más se hubiera podido equivocar en mis mismas circunstancias. Cosa que dejaba muy desprotegido al otro. En cambio, en el error reconocible, va a ser causal de nulidad el error cuando sea reconocible por la persona que no erró. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en la que esta persona, este Pallarol trucho, se haya podido dar cuenta que yo me estaba equivocando, sí lo vamos a anular al acto. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre? Porque él sabía, era como un engaño. ¿Qué tendría? No fue engaño, porque él no hizo nada. Tenía conciencia de que vos querías al otro. Exactamente. Entonces, no me lo dijo, entonces traicionó mi confianza. Acto de mala fe. Acto de mala fe. Entonces, el error reconocible ya no es un premio o una especie de red de contención para aquel al que le pudo haber pasado algo. Es un castigo para aquel que traicionó el principio de confianza. Te diste cuenta que el otro se estaba equivocando y no hiciste nada. Porque era tan fácil como decir, mirá que yo no soy. Porque en el momento que yo no, porque el señor Pallarol, la verdad que me encantan sus trabajos, la corona que le hizo el otro día a la Virgen de Luján fue fantástica, y ahí el que debería haber dicho, yo no soy ese, te agradezco, pero yo no soy ese,
yo soy estos son los precios, ¿no? Entonces, el error reconocible ya no es tanto esta cuestión de vamos a ponerle unos algodones a esta persona que se tropezó, sino vamos a castigar a esta persona que actuó mal, que actuó en falta a su deber de confianza y de buena fe para con el co-contratante. Entonces, eso nos cambia mucho. Y yo siempre digo que una de las razones por las que esto cambia es porque el nuevo código no es código civil, es código civil y comercial. Y en el comercio está bien proteger con algodones a las personas, pero lo que más nos importa es que el acto siga en pie. Principio de conservación de los actos. Bien, como un último puntito que está ahí dando vueltas en la cuestión de error, está el error de cálculo. Cuando la razón por la cual el conocimiento equivocado, cuando la razón de ello sea un error de cálculo, un error de cálculo, es decir, la aplicación errónea de un determinado coeficiente o de un determinado interés, no es anulable el acto. Yo no puedo anular el acto como diciendo, che, mira, resulta ser que, porque yo te digo, bueno, te hago un préstamo con una tasa de 120% anual, que dicho sea de paso está más o menos por eso, de un montón, de 100.000 pesos a un año, así que, y ahí te lo hago así frente a vos en tu papel, así que vos, al cabo de un año, a 12 cuotas, me tenés que devolver 200.000. Rápido, ¿está bien? No, ¿cuánto sería 120% anual en un año? 100, el 100% es 100. El 20%, 20 más. Entonces, debería ser 220. Pero yo apliqué mal la suma. La pregunta es, vos contrataste. Y el mes que te viene la primera cuota, ves que no te llega 200 dividido 12, sino que te llega 220 dividido 12. Decís, pará, si yo contraté por 200.000. No, vos contrataste por 100 a una tasa de 120. Que nosotros hayamos hecho ese cálculo erróneo no es causal para anular el acto. Caso que se da, pero no... O qué sé yo, o de repente hicimos una compra de 1 tonelada y me mandaste 100.000 kilos, o me mandaste... 1 tonelada es 1.000 kilos, entonces me mandaste 900 kilos porque pensabas que... Eso, ¿sabes dónde se da mucho? En computadoras, porque viste que el mega no son 1000K, son 1024K. Y el giga no son 1000 megas, son 1024 megas. Entonces, cuando a vos te venden una máquina con 500 gigas, en realidad te venden una máquina con 50 millones de K. Que cuando estamos hablando de 500 gigas, estamos hablando que te chorean aproximadamente 3 gigas en las sumas esas. Una cosa interesante. ¿Puedo ir a anular? No puedo anular. Muy perfecto. Una cuestión de redondeos y esas cosas no podemos anular por ese tipo de cuestiones. Bien. ¿Qué pasa con la nulidad de los actos? La nulidad de los actos se consigue mediante una acción judicial. Acción de nulidad de los actos. Yo voy, le digo al juez, mire, quiero anular este acto, quiero que las cosas vuelvan al estado anterior, pruebo que el error era de hecho esencial, reconocible, etc. ¿A quién está protegiendo el derecho acá? A una persona, a un individuo. Y la pregunta es, si ese individuo no quiere anular el acto, ¿el derecho debería anularlo de todas formas? No. Pues, sí, no se nos hacemos problema. Entonces, entonces, otra pregunta más que podemos preguntarnos es, si yo realizo esta cuestión, me equivoco, y pasan 8 años, ¿sería justo que yo pida 8 años después que se anule el acto? Entonces no podemos permitir que la amenaza de nulidad sobre el acto jurídico
esté para todo el viaje. ¿Por qué? Porque es una cuestión que protege a un individuo. Sería muy distinto si fuera una protección para la sociedad. Para la sociedad, el paso del tiempo no va a hacer que deje de ser dañino. Entonces, si, qué sé yo, un juez compra bienes que tenía prohibido comprar, no importa que hayan pasado 10 años para que alguien lo denuncie, porque obviamente ellos no lo van a denunciar porque son los interesados, pero en el momento en el que un fiscal se entera de eso o un individuo se entera de eso, tiene que anularlo. Y el juez sabe muy bien que pesa sobre él la cuestión de nulidad. Entonces ahí empiezan a aparecer esto que vamos a estudiar muy en profundidad, que es la idea de nulidad relativa y de nulidad absoluta. La nulidad relativa es un defecto, es una protección que se hace a un interés individual, no a un interés social. Y por lo tanto, el derecho permite la convalidación, permite el saneamiento del acto, permite la transformación del acto, la confirmación del acto, es decir, permite que, ya sea porque yo agarro y directamente voy, creo que les comentaba cuando veíamos capacidad, mi hermano compra, teníamos una restricción a la capacidad, no puede comprar nada por encima de 10.000. Voy al sistema de apoyo y digo, mirá, ¿sabes qué? Lucas me dice, no, por favor, no me saque esto, que realmente me gusta. Bueno, es su plata, yo veo que le gusta, etcétera, que le hace bien. Voy y hablo con el tipo que le vendió la consola de sonido a 16.000 y le digo, pásame los papeles que te firmó mi hermano, si yo te lo firmo. Y entonces ese acto, que no estaba yendo en la línea que tenía que ir, empieza a ir en la línea que tenía que ir. Y ya está firme. Ahora, como yo tampoco puedo dejar pendiente para todo el viaje ¿Alguna vez los profesores utilizaron la espada de Damocles? ¿No? La espada de Damocles, que lo van a utilizar alguna vez los profesores, era ¿cómo se llama? Una leyenda, creo que griega, en la cual vos comías en la casa de Damocles y colgabas sobre vos una espada de un hilo. Cosa que vos no sabías nunca si te ibas a levantar de esa mesa, porque en cualquier momento se cortaba el hilo, caía la espada y te mataba. Entonces la idea de tener suspendido sobre vos una sentencia de muerte, pero que no sabes hasta cuándo, es incompatible con la idea de derecho. Entonces el paso del tiempo también confirma el acto. ¿Por qué? Por prescripción. Cuando prescriben las acciones, si no me falla la memoria, a los 2 años. A los 2 años de que yo me di cuenta del error, o me debía haber dado cuenta del error, porque tampoco, o sea, de repente me mantengo en la ignorancia durante décadas, ¿no? Y pienso que compré, qué sé yo. Hay un tipo acá en Argentina que tiene una copia de Drácula de Bram Stoker firmada por Bram Stoker. Entonces yo estoy convencido que tengo el Drácula de Bram Stoker, lo tengo guardado, etc. Y 20 años después viene alguien con una lupa y dice, esto es falso. Bueno, me debería haber dado cuenta antes. Porque si yo soy previsor y estoy hablando de objetos de coleccionismo, lo primero que hago cuando lo tengo en mi poder es ¿qué? Certificar que sea. Entonces, 2 años después de que yo conocí o debí conocer el error, me viene, si no hago nada para anular el acto queda firme porque se prescribe la acción. Bien, lo mismo va a pasar con el dolo y con la violencia, pero vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias. Entonces, bien, habíamos dicho que a la intención no solamente la viciaba el error, sino que también la podía viciar el dolo. ¿Y qué es el dolo? La mayoría, antes, cuando las materias estaban conjunto penal y civil, cuando nosotros llegábamos a esto y decíamos el dolo, los chicos decían conocimiento e intención de hacer el mal, que esa es la definición de dolo penal. El dolo acá es básicamente una acción que realiza un tercero para que yo me equivoque, para que yo entre en el error. Entonces es un error provocado. El código tiene una definición muy linda que dice aseveración de lo verdadero, aseveración de lo falso. 260 y pico. No, acá lo tengo marcadito. 271. Acción dolosa es toda aseveración de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. No, básicamente es una mentira, una aseveración de lo falso es una mentira,
una mentira, una maquinación, un ardid, cualquier esfuerzo puesto para que vos te equivoques. Ahora, obviamente, no toda mentira va a implicarnos la nulidad del acto. ¿Cómo tiene que ser el dolo para que implique la nulidad del acto? Esencial. ¿Y qué es un dolo esencial? El dolo esencial es aquel que es determinante de la voluntad. Esto es en donde más problemas solemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aseverar de alguna manera, tenemos que probar en juicio de alguna manera que la razón por la cual se llevó adelante el acto fue por la maquinación, la mentira o el ardid. Que si no hubiera sido por el esfuerzo puesto por la persona dolosa, la acción no se hubiera llevado adelante. Y un alumno de esta mañana preguntó, bueno, la flor de la abundancia, por ejemplo. ¿Te la acordás de la flor de la abundancia? Esa cosa de los grupos de WhatsApp que vos te metías con 2000 y salías como con 12. Pero tenías que ir metiendo gente, etc. Eventualmente hubo gente que quedó clavada. Por ejemplo, si a un man te ofrecen una pintura de Picasso y vos la compras con la intención de tener una pintura de Picasso y al final te das cuenta que no es de Picasso, puede ser o entrar en el campo del dolo. Pero la pregunta tal vez sería, ¿te ofrecen una pintura de Picasso a cuánto? ¿A cuánto y en Argentina? Entonces, si yo te ofrezco una pintura de Picasso ya a 1.000 pesos, la pregunta es, y vos agarrás y la comprás, ¿por qué la comprás? Porque se parece mucho a la de Picasso. Sí. O porque está barata, ¿no? Eso, alguna vez contaba la historia, yo agarro y te ofrezco a un celular Samsung y digo, mirá, ¿sabes que yo soy de la Samsung? Me presento así en tu casa con corbata. Soy de la Samsung, estamos vendiendo un televisor 45 pulgadas, 4K, Smart, etc. El precio de venta de revista está en 40.000, pero yo lo estoy dejando a 4.000. ¿Vos por qué lo compras? Por el precio. Entonces ahí ya no sé hasta qué punto fue mi mentira, mi maquinación o mi ardid la que te hizo caer a vos. ¿Qué fue en realidad? Tu ánimo de lucro, ¿no? Tu ánimo de que la cosa estaba barata. Antes se usaba mucho esto de las estafas por correo. Hay una historia que la solía contar Dolina, que el tipo agarraba y a 1.000 personas, a 1.024 lo vamos a hacer por una cuestión, les mandaba a 512 una carta y a 512 otra. Entonces dice, mire, este fin de semana la pelea Mayweather contra Pacquiao, gana Pacquiao. Y a este otro le decía, gana Mayweather. Llegaba la pelea, ganaba Mayweather, entonces a estos los volvía a dividir en grupos de 256. Y le decía, este fin de semana en el Boca River gana River. Y este fin de semana en el Boca River gana Boca. A vos te llegaba de la nada una carta que decía eso. Ganaba Boca. De vuelta. A los 126, no. 128. 128. 128. Después del tercero ya te quedaban 128. Vos a los 128 les mandaba una carta diciendo, mirá, ya te di 3 datos. ¿Querés un cuarto? Son 2.000 pesos. Y a todo eso, en una de esas, vos ya apostaste. Vos ya apostaste y el tipo parece bastante legítimo. Te va tirando 3 datos, todos certeros. Entonces, ¿qué haces? Pagás. Entonces, 64 y 64. De esos 64, imagínate, pagaron, les dieron un dato bueno. El próximo dato, estos 64, les piden más plata todavía. Y quedan 32. Y así el tipo, con millones. Millones y millones. Y la pregunta es, ¿estas personas cayeron ante una mentira, una maquinación y un ardid que estaba tan bien hecho y tan planeado de que cayeron en las trampas de este tipo? No, cayeron seducidos por su propia ambición. Entonces, si vos caes seducido por tu propia ambición, no es el dolo el determinante de tu voluntad.
Eso pasaba mucho también con algunos cuentos del tío que ya están un poquito en desuso, como el del boleto de carreras ganador. Yo te decía, mira hermano, estoy varado acá, me tengo que ir a casa, tengo este boleto ganador, es lo único que tengo, de las carreras que salió hoy, chequealo. Obviamente uno no tenía internet, entonces, sí, bueno, ganó el americano. Ganó el americano ayer, sí, bueno. Mirá, yo voy hasta, viste que allá en Buenos Aires yo voy hasta allá, hasta Azul, y vuelvo mañana y te devuelvo la plata que me prestaste, y vos me das el boleto, y mirá, mi hermano, si vos no confías en mí, te dejo el boleto. Te dejo el boleto. Y bueno, le dices, mañana lo vamos, lo cobramos juntos y yo te devuelvo toda la plata, pero obviamente el boleto era trucho, etc. Y por lo general vos, a ver, vos que le recibís el boleto, ¿le das tu número y tu domicilio? ¿Qué harías? O sea, el boleto es por 100.000 pesos y este tipo te está pidiendo 500 pesos para ir y volver. Y te dice que te va a dejar el boleto. ¿Se lo aceptás? ¿Sí? Pero no le das el domicilio, lo mandas a las 9:20, a las 3 de la mañana. Le decís. Técnicamente estás creyendo que es verdadero. Entonces, pudiendo ganar miles de... bueno. Entonces, ese nos lleva a otro elemento. No tiene que haber dolo recíproco. Es decir, no puede haber, o no puede, no corresponde, o en realidad, si hay dolo recíproco, el dolo no es esencial y por lo tanto no podés pedir la nulidad del acto. No, vos no podés ir y decirle, esta persona me dio, se llevó 500 pesos y me dio un boleto falso, si ante el boleto falso ese vos también diste una dirección falsa. ¿Mm? Segundo, tiene que ser grave. Tercero, bueno, tiene que ser grave. Y por grave nos referimos a no tonto. Es decir, tiene que ser un artificio, una mentira, una maquinación, un ardid, en el que una persona caería. No podemos andar, sí lo debemos, pero obviamente ahí lo vamos a hacer por otras razones, ya vamos a ver otras razones por las cuales se anularían en el caso de que la persona sea particularmente vulnerable, pero no tenemos que andar permitiendo que la ligereza o que la falta de cuidado de las personas generen litigios y generen nulidades cuando la cuestión era relativamente sencilla. Yo siempre me acuerdo que a mí me tocó esta bolilla al final. Y cuando voy le dice, a ver, deme un ejemplo de dolo. Y yo inventé que me querían vender un Mercedes-Benz, que era en realidad una Renauleta. Una Renauleta que la habían pintado de negro, le habían puesto el cosito de Mercedes-Benz, etc. Se me mató de risa el Pacheco y me dijo, no, si usted se compra una Renauleta por un Mercedes-Benz, el problema es de usted, no es del que le vendió. Entonces, tiene que ser una cuestión en donde realmente haya habido un esfuerzo. Yo siempre les digo, si yo te digo a vos, ¿no?, con mis ojos marrones y mi bigote, que yo soy el mismísimo Mauricio Macri, que estoy varado acá en Catamarca, porque vine así en la gira esta, y me perdí, me separé del grupo, estoy disfrazado ahora, pero te hago lo siguiente, si vos me das para el pasaje de ida a Buenos Aires, yo llego a Buenos Aires y después con fondos públicos me vengo en el helicóptero presidencial y te devuelvo la plata y te dejo sacarte una foto conmigo. ¿Agarrás o no agarrás? No agarrás, ¿no? No me parezco tanto a Macri. Entonces, si vos te crees eso, el derecho no tiene por qué andarte amparando. Siempre y cuando, nuevamente, no se trate de alguna vulnerabilidad. Vamos a ver que el derecho tampoco anda desamparando a las personas vulnerables, ¿no? Y por último, tiene que generar un perjuicio en el patrimonio. Tiene que plantear un perjuicio grave en el patrimonio. No vamos a andar anulando actos de kermeses en las cuales yo gasté 10 pesos para tirar los anillos y después comprobé que los cuadrados eran más grandes que el anillo, entonces nunca iba a poder invocar el anillo. No podemos entonces
andar anulando cosas que no generen un compromiso o un perjuicio grave en el patrimonio. Entonces, si al dolo le falta alguno de estos elementos, el dolo es incidental y por lo tanto no se puede anular el acto. No se puede anular el acto si le falta alguno de estas cuestiones. ¿Cuál podría ser un ejemplo de dolo que sea dolo bueno? Dolo determinante de la voluntad, que no tiene dolo recíproco, que sea grave y que genera un perjuicio, pasa mucho con los autos. Si yo de repente, mediante un trabajoso y muy complicado proceso de ocultamiento, yo agarro y tuneo el auto para que quede como si no lo hubieran chocado y te vendo el auto al precio de auto no chocado, te estoy generando un perjuicio. Es determinante la voluntad porque vos pagás 200.000 pesos por el auto porque el auto vale eso. Si el auto hubiera estado chocado o no lo comprabas o pagabas menos. No hay dolo recíproco, pues yo te estoy pagando de muy buena fe. Es grave porque vos estuviste haciendo algo que... ¿Por qué? Pues yo 2 meses después se me traba el levantavidrios, voy, saco el panel y veo todo el pedazo de masilla y todo el arreglo desde adentro. Cuando uno compra un auto, si bien uno tiene que revisar, que los frenos estén bien, tiene que subir el capó, uno no se pone a sacar la tapa de la cosa. Sí, no, mirá, sabes que ya me encajaron uno, así que desarmame. No. Uno por lo general le lleva a su mecánico lo ve, y ahí con el tema del mecánico vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una actuación en liga? Cuando yo lo llevo a un mecánico y ese mecánico está con este otro tipo. Y me dice, no, hermano, este auto está una máquina. Acá vamos a ver, estos son los malos. Acá estoy yo, todo bueno. No, hermano, este auto está una máquina, 10.000 kilómetros. Obviamente le tocaron el kilometraje. No, las llantas están nuevas, evidentemente no salió nunca de Catamarca. Mirá lo que están esto. Empieza así, bárbaro. Yo, obviamente, confiando, voy y lo compro. Ahora bien, me doy cuenta que el auto no es lo que me habían dicho, inicio la acción de que me devuelvan la plata, yo devuelvo el auto, voy a atacarlo al que me vendió el auto y no tiene plata. No tengo plata, no tengo bienes a mi nombre, no tengo plata. Bueno, el código, como me protege, me permite también atacarlo a este otro. ¿Cómo me permite? Me dice que es solidariamente responsable. Y acá me adelanto un poquito a obligaciones. En obligaciones, las obligaciones, cuando tenemos sujetos plurales, es decir, muchos sujetos que pueden responder a la obligación, las obligaciones pueden ser mancomunadas, solidarias o concurrentes. ¿No? Concurrente es algo nuevo, salió en el 2015, pero originalmente desde Roma a hoy, mancomunadas y solidarias. ¿Qué son las mancomunadas? Las que, si el objeto es divisible, debemos 9.000 pesos y lo debemos los tres, en realidad yo debo 3.000, el Eduardo debe 3.000 y el Juan debe 3.000. Y me enseñaba que si uno se iba, el otro tenía que poner la plata, el otro tenía que poner la plata. Depende mucho en la solidaridad, claro. Entonces, esto es una mancomunada, ¿no? Yo agarro y le pido a él 3.000, a él 3.000, a él 3.000. Si él no tiene, chao, perdí 3.000. No le puedo ir a pedir los 3.000 a ellos. ¿No? Que ellos, en la solidaria... Se da mucho, por ejemplo, en los alquileres para ir al rodeo. Ajá. Entre 200 y claro. un monto, y si uno se baja, los otros tienen que comportar. Exactamente. Entonces, en la obligación solidaria, la mecánica que ocurre es que yo quiero protegerlo a él. Lo quiero proteger por alguna razón, ¿no? Entonces, como lo quiero proteger, y en el caso de que uno sea insolvente lo estaría desprotegiendo, ¿qué le doy? Le digo que él puede pedirle el 100% a cualquiera. Y después, entre ellos se arreglan. Una vez que este paga los 9.000 y se pudrió todo. No, pero es problema de ellos. ¿Cómo? Queda lo que se conocen como las relaciones internas de las obligaciones. Pero ya es problema de ellos. ¿Por qué? Porque el derecho quiere que yo rápidamente adquiera los 9.000 y que mis 9.000 no tengan riesgo. Entonces, en este caso de dolo, yo puedo demandar al que me vendió el auto o al mecánico o al cómplice o lo que sea. Eso pasa mucho en las subastas, ponele... Eso lo ve uno en las películas, ¿no? De que están haciendo una subasta de una casa
y viene uno y dice, uy, yo voy a comprar esta casa, y lo dice bien fuerte, porque realmente, y empieza a tirar fruta, entonces pone una cosa falsa, una oferta falsa para que los otros se apuren, para que los otros... Bueno, el cómplice, que genera esta presión para que el otro vaya, se apure y compre, es solidariamente responsable. Razón por la cual yo puedo pedirle el 100% de la nulidad del acto a cualquiera de los dos. Y después entre ellos se arregla. La acción de nulidad prescribe a los 2 años desde que se conoció o se pudo haber conocido el dolo, porque obviamente no podemos tardarnos un tiempito. Pero tampoco vamos a andar permitiendo que una persona que se mantenga a propósito en la ignorancia tenga más tiempo, ¿no? Bueno, si vos compraste el auto y lo anduviste, y bueno, eventualmente te podrías haber dado cuenta, o podrías haber llegado a un service, te podrían haber dicho, che, mirá, acá está un poquito desalineado, capaz que lo chocaron. Si vos lo usaste, esas cosas van a saltar. Deberían haber saltado en un tiempo prudencial. Obviamente ese tiempo prudencial se define en juicio por juicio. Capaz que si es algo que está muy oculto, el juez puede decir, mirá, esto estuvo 10 años muy bien ocultado, bárbaro, nulidad del acto. Esas cosas raras que aparecen en los juicios. Y en ese caso, por ejemplo, del que te vende el auto y del mecánico. Sí. ¿Podés, digamos, encarar a cualquiera de los dos o sí tenés que ir? No, cualquiera de los dos. La solidaridad, porque eso que vos decís es si alguno tiene principal y el otro es accesorio. No, en la